Juan, please enjoy with me. Esto es para los evangelistas. Buenas tardes, Dios les bendiga, mis hermanos. Good afternoon. You gonna enjoy this sermon with me? Van a disfrutar este mensaje conmigo. Qué buen grupo de hermanos hoy domingo en la tarde. Le doy gracias a Dios. I thank the Lord for the good group that we had tonight. Es un grato placer siempre predicar su palabra. It is a great pleasure always to preach His word. Adoro predicar el evangelio. I adore to preach the gospel. He tenido la oportunidad de visitar dos familias de los padres de Calvary I had the opportunity to visit two of the parents in the school, y no sabía que iba a disfrutar tanto ese momento. and I wasn't sure that I was going to enjoy that moment so well. De verdad que pudiera ir a visitar semanalmente una familia. Me gusta. I could go every week and visit each family. Me gusta. Amo predicar el evangelio. I love to preach the gospel. Y hoy vamos a hablar vamos a seguir hablando de la oración. And we will continue talking about prayer. Algo que comenzó y terminó Pastor Daniel. Something that Pastor Daniel started and finished. Y al igual que Pastor Daniel digo, And the same way that Pastor said, I will say, que tal vez yo no soy la persona más indicada de predicar de esto. I'm probably not the most complete person to preach this, Porque realmente, hermano, le pido perdón a Dios. because I ask the Lord to forgive me, Porque entiendo que no oro como debo de orar. because I don't pray the way I should. Pero tenemos el conocimiento teológico de la oración y vamos a transmitirlo. But we have the theological knowledge of the prayer, and we will share that. Pero le digo algo, mis hermanos. I will tell you something. Aparte de todo el conocimiento teológico que podríamos tener, Beside all the knowledge that we can achieve, conocer a Dios en la intimidad to know God privately, es más importante. it is more important. Eso no tiene precio. That doesn't have a price. Perdón, me equivoqué. I'm mistaken. Esta es la primera vez que me equivoco desde la última vez que me equivoqué. This is the first time I'm mistaken since the last time I was mistaken. Sí tiene precio. It has a price. Costó la sangre de nuestro Señor It was Jesucristo. paid with the blood of Christ. Por Él tenemos acceso al Padre. Because of Him, we have access to the Father. Vamos a hablar el tema de hoy a lo que le gusta apuntar. If you like to write things down, we will be talking about Dos tipos de oración. two types of prayer. La oración privada The private prayer y la oración pública. and the public prayer. Le voy a leer And I will read Primera de Juan 2, 15 al 17. 1 John 2, Primera de Juan 2, 15 al 17. 15 to 17. Ustedes me pueden seguir en sus Biblias. And you can follow me in your Bibles. Y dice así la palabra del Señor. And the Bible reads like this. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Let us pray. Padre, gracias por la oportunidad de predicar tu santo evangelio. Lord, thank you for the opportunity to preach the Holy Gospel. Permite, Padre, que la palabra dicha aquí hoy Allow the word being preached today, sea, Padre, tu Santo Espíritu dirigiéndonos, that it will be the Holy Spirit directing us, que tu nombre sea glorificado that your name will be glorified, y que todos nosotros seamos edificados. and that we will be edified. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen, amen, amen. Hermanos, la carne The flesh no quiere que oremos. does not want us to pray. Nosotros hemos sido lo que hemos sido salvados por Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido sellados. We that have been saved and sealed by the Holy Spirit, Nuestro Cristo ha transformado nuestro espíritu. Christ has transformed our spirit. Tenemos un nuevo nacimiento, We have a new birth, pero continuamos en la carne. but we continue living in the flesh. Y la carne no quiere que oremos. And the flesh doesn't want us to pray. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús en Getsemaní le dijo a los apóstoles, a sus discípulos, que, ¿cómo le digo? Que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. You remember when the Lord was with his disciple at Gethsemane, and he said that the flesh is willing, but the spirit is willing, but the flesh is not.
La carne no quiere tampoco que leamos la palabra. The flesh doesn't want us to read the Bible either. En sí, la carne no se ocupa The flesh does not get busy de las cosas de arriba, with the things of de las heaven, cosas del cielo. with the heavenly things. Colosenses 3:2 Colossians 3:2. dice que debemos, dice, poned la mira en las cosas de arriba, It said that set your affections on the things above, no en las de la tierra. not on the worldly things. Hermano, ¿ustedes saben por qué la carne no quiere que oremos? Do you know why the flesh doesn't want you to Y pray no quiere que pongamos nuestra mira en las cosas del cielo. and doesn't want us to put our sight on heavenly things? Porque ella no va para el cielo. Because the flesh is Ella se going to queda aquí en la heaven, it's tierra. going to remain on earth. Ella se queda aquí, el espíritu nuestro que va para el cielo. The spirit is going to Nuestro heaven, espíritu, alma, but es que va flesh para el not. cielo. And our soul and spirit is going to heaven. Y por eso no quiere que haya victoria en nosotros. And that is why the flesh doesn't want to have us to have victory. Tenemos tres enemigos, como hemos dicho siempre. We had three enemies, as we have said before: El diablo, el mundo y la carne. the devil, the flesh, and El diablo, el mundo y la carne. the world. Y el peor de los tres es la carne, hermano. And the worst of all is the flesh. Que es esa naturaleza pecaminosa, It is our sinful nature, esa depravación que viene con nosotros, the depravity that comes with us, que viene desde, ¿verdad? Desde el primer pecado de Adán y Eva. and it comes from heredado. the sense, from the first sin from Adam that we inherited. Vamos a empezar a hablar de la oración privada. We will start with the private prayer. Aunque la Biblia enfatiza mucho en la oración privada, The Bible talks about a lot about the private prayer, pero también nos enseña de la oración pública. and also it talks about the public prayer. No prohíbe la oración pública. It doesn't prohibit the public prayer. Al contrario, nos da varios ejemplos y vamos a ver cómo es la oración pública. It gives us several examples, and we will see that later. Pero empecemos con la oración privada. But now we will start with the private prayer. Vamos a hacer una vigilia hoy. We will be. I'm just kidding. He's just playing. Estoy jugando. Yo creo que el mejor pasaje para hablar de la oración privada And I think the best place to talk about the private prayer es Mateo 6, is Matthew chapter 6, versículos 5 y 6. verses 5 and 6. Y yo se lo voy a leer y dice así la palabra de And he Dios. will read and you follow. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Aquí nuestro Maestro, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, And here we see our Master and Lord, the Lord Jesus Christ. enfatiza dos puntos. He emphasizes 2 points. La oración hipócrita primero. The hypocritical prayer, Y dice que no hagas como los hipócritas. and he said, do not do like the hypocrite people do. ¿Y qué hacen los hipócritas? And what do? Que les gusta ser visto cuando oran. They like to be seen when they pray. O sea, la motivación no es ir al Padre, The motivation is not to go to the Father, sino ser visto por los demás. but to be seen by others. Esa es la oración hipócrita. And that's the hypocritical prayer. Por ejemplo, And for example, cuando alguien está predicando acá, o when en cualquier somebody iglesia, is preaching here or in any other church, el mensaje nos llega, the message will reach to us, nos redarguye, and it will convict us. y muchas veces el pastor, el predicador pide que el que quiera venir al frente a entregarle cualquier carga al Señor venga. And the pastor said, whosoever has a burden, come here and give it to the Lord. Eso está bien, mis hermanos. That's very well. Y muchas personas pueden venir al frente a orarle al Señor. And many people can come to the front and pray to the Lord. Pero si usted viene para ser visto por los demás, And if you come here just to be seen by others, esa es la oración hipócrita. that's what we call the hypocritical prayer. Vamos a ver cuál es la oración apropiada. And let's see which is the appropriate prayer. Y dice así en el versículo 6. And in verse 6, it reads like this. Cuando ores, But when thou prayest, entra en tu aposento enter into thy closet, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. and when thou hast shut thy door, pray to thy Father. Dice cuándo. It says when. ¿Cuándo significa que tiene que hacer algo
continuo, tiene que estar en una oración constante con el Señor. When means that it has to be a constant thing with the Lord. O sea, regularidad en la oración. You have to be regular in your prayers. Y cuando dice entre, And we said that you enter, significa intimidad con Dios. it has to be an intimate thing with the Lord. O sea, tiene que estar en un sitio tranquilo Yeah. e íntimo tú con el Señor. You have to be in a quiet place with the Lord. La oración privada, mis amados hermanos, The private prayer, my brethren, descansa sobre mandamientos explícitos. it rests on explicit commandments, Descansa sobre promesas y mandamientos explícitos. on promises and explicit commandments. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, Mateo 6:12, Matthew 6:12, we won't read that. Primera de Juan 1:9. 1 John 1:9, Por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, that if you confess your sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados he is faithful and just to forgive us of our y sins limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us from all evil. Es una oración de confesión de pecados. That's confessing our sins to the Lord. Me encanta la oración de Ana en Primera de Samuel 1:15. And I love Anna's prayer, or Hannah's prayer in Samuel 1:15. Como ella derrama su alma al Señor en intimidad. As she opened her heart to the Lord. De tal manera que Elí creía que estaba borracha. In a sense, Eli thought that she was drunk. Pero ella estaba llorando y en intimidad con su Dios. She was in a private moment with the Lord praying to him. Hermanos, tenemos que orar en armonía con la palabra de Dios. We have to be in harmony with the Word of God when we pray. Tenemos que saber que Dios no está obligado a complacer nuestros caprichos. We have to know that the Lord is not bound to give us what we want, our desires. Él está obligado, y porque Él mismo se obliga, a cubrir nuestras necesidades. He is obligated to cover our needs. Él está porque Él mismo se obliga. And he himself put that burden on him. Él es, como dice Mateo 6:33, Matthew 6:33 says, buscad primero el reino de Dios y su justicia, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, y todas las demás cosas os serán añadidas. and all these things shall be added unto you. Hermano Rojas, como dice Brother Rojas. Filipenses 4:19, Philippians 4:19. That's not the verse. What that's not the Fernando verse. said. Dice que el Señor suplirá todo lo que os falte And the Lord shall conforme a sus riquezas en gloria. supply all your needs according to his riches and glory. O sea, el Señor nos va a suplir nuestras necesidades, The Lord will supply all our needs, no necesariamente nuestros caprichos. not our wrong desires. En otras palabras, mis amados hermanos, In other words, Dios no está para llenar, ¿cómo le digo? Dios no está para darnos comodidades. God is not bound to give us commodities. Él no se preocupa tanto por darnos confort. He is not willing to give us things that will make us, will take us to a comfort zone. Él está trabajando He is working en convertirnos a nosotros cada día más a la imagen de su Hijo, to make us Jesucristo. to the image of the Lord Jesus Christ, Ese es His el Son. propósito de Dios en nosotros. That is His purpose in us. Por ejemplo, hermano, en Romanos 1, de 9 al 10, In Romans, from 1 del 9 al 10, Romanos 1 del 9 al 10, Romans 1, 9 through 10, el apóstol Pablo estaba hablando que quería ir a Roma. Paul was talking about wanting to go to Rome. Y realmente es una petición que le hacía a Dios de poder llegar a Roma. And he was asking the Lord that he wanted to get to Rome. Sin embargo, Nevertheless, Pablo quería ir a Roma como un hombre libre, he me imagino. wanted to go to Rome as a free man. Pero Dios lo llevó a Roma, pero como un prisionero. But the Lord took him as a prisoner. O sea, el propósito de Dios no es exactamente tal vez nuestro deseo. And the purpose of God is not always our desires. Santiago dice James says que nosotros debemos de decir siempre, that we have to say always, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. if the Lord wills, we will do this or that. Dios siempre logrará su propósito
con nosotros en sabiduría y amor. The Lord will always accomplish His purpose with wisdom in us. Es bueno que expresemos nuestros deseos al Señor And it is always good that we will express our desires to the Lord y nuestros sentimientos a Dios, and our feelings. pero recuerde que Dios va a cubrir sus necesidades, But remember, He will no cover sus your needs, comodidades. not your commodities. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Blessed be the name of the Lord. Hermanos, otro asunto importante Another important point en here, cuanto a la oración privada dealing with the prior prayer, está en Santiago 4, 2 y 3. James 4, 7 and 8. James 4, 2 and 3. Thank you. Numbers are confusing. En el versículo 2 Santiago dice, And he says in James chapter 2, no tenéis porque no pedís. ye have because ye ask not. Y dice, y no pedimos porque y no tenemos también porque pedimos mal. And we don't have because we ask amiss. O sea, pedimos para nuestro deleite y disfrute, ¿no? We ask for our fleshly desires. O sea, tenemos que pedir conforme a la palabra de Dios. We had to ask according to the word of God. En 1 de Juan 5:14 1 John 5, 14. dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, And this is the confidence that we have in Him, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, that if we ask anything according to His will, Él nos oye. He will hear us. Amén, hermanos. Amen, brother? Es importante también, hermanos, And it is very important indicar que es razonable to indicate that it is reasonable presentar nuestras quejas, to present our burdens, nuestro enojo our anger, con la situación que estamos viviendo in whatever situation we are in, a nuestro Dios. to our God. Porque como dijo Pedro, As Peter said, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? to whom shall we go if you are the only one that has the eternal words of life? Y vemos muchos ejemplos, hermano. Lo vemos con Jeremías. And we see that with Jeremiah Jeremías 15, Jeremías 20. 15, 20, Todas las quejas, todas las quejas que Jeremías hizo ante el Señor, ¿no? all the complaint that he took to the Lord. Job también. And Job Job en Job 21:15 21, 15, dice Job lo siguiente, and he says this. que dicen los impíos. Miren cómo dicen los And he impíos. said, look how what as the unbelievers speak. Los impíos. Impíos. Non-believer. Unbelievers. Unbeliever. Ok, sorry. Sorry, hermano, porque oí mal. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Who is the Almighty God so that we can serve Him? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? And what will it profit that we pray unto Him? Job está, hermano, quejándose He is complaining to the Lord de que a los impíos les va muy bien. that the unbelievers, everything goes well with them. Sin embargo, él, un profeta de Dios, And to him, a prophet of God, tiene que estar pasando tantas vicisitudes. and he went through so much troubles. O sea que ir ante Dios con un corazón sincero To go to God with a sincere heart y presentarles nuestras situaciones, and to present to Him our situations, eso es razonable. that it is reasonable. Porque ¿quién más nos puede ayudar sino el Señor? Who shall help us but the Lord? Hermanos, les voy a dar unos ejemplos que lo pueden apuntar si quieren, no vamos a ir a ellos. And we won't have to go to this example, but you can write them down. Con relación a la oración privada en los salmos. Regarding the private prayer in the book of Psalms. Salmo 17 del 1 al 15. Psalm 17, 1 through 15. Salmo 86 Psalm 86, del 1 al 17. 1 through 17. Salmo 102 102, del 1 al 28. 1 through 8. Etcétera, etcétera, And you etcétera. can continue looking through the book of Psalms. Bien, vamos a la oración pública. And now the public prayer. Como le dije anteriormente, As I said before, la Biblia no prohíbe la oración pública. the Bible does not prohibit the public prayer. Aunque enfatice la oración privada, It makes emphasis on the private prayer. no prohíbe la oración pública. It doesn't prohibit people from praying publicly. Vamos a ver algunos pasajes. And we will see several examples. Hechos 1:14. Acts 1:14. Todos estos perseveraban unánimes These all continue with one accord
en oración y ruego, in prayers and supplications, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, with the women and Mary, the mother of Jesus, y con sus hermanos. and with his brethren. Sí, Jesús tuvo medios hermanos. Yes, Jesus had half brethren. Mateo 13:55, pueden Matthew buscarlo. 13:55. Mínimo 6 medios hermanos. Probably 6 half brothers. 4 varones y mínimo 2 hembras. 4 male and 2 female Mínimo. minimum. Ujú. At least, thank you. At least. Yeah. Hay 3 cosas importantes en este versículo. And there is several things that are important in this verse. Cuando nos unamos como los jueves en oración, As we gather together on Thursdays, tenemos que estar unánimes, we have to be with one accord, en un mismo espíritu, in one spirit, como estaban los hermanos aquí, as the brethren in this verse. perseverando, They were continuing in prayer. inclusión, había inclusión, estábamos todos, las mujeres, los apóstoles, Everybody todos. was together. O sea, todos los miembros de esta iglesia All the brethren in the church. deberían estar todos los jueves aquí orando, todos juntos. Everybody should be here on Thursday night praying. Hermanos, hay otro pasaje muy bueno, muy importante. And there is another important chapter. Hechos 4, Acts chapter 4, 23 al 31. 23 to 31. Yo se los leo, ustedes me pueden seguir en sus You Biblias. can follow in your Bibles. Y puestos en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el trasfondo de este pasaje, mis amados hermanos, The background about this passage es que los apóstoles fueron liberados, estaban presos por predicar la palabra, is that the apostles were put in jail because of preaching the word of God. y fueron liberados pero con la advertencia de que no mencionaran más a Jesús. And they were set free with one condition: do not preach the gospel of Jesus Christ. Y ustedes ven en el versículo 24 And you see in verse 24 una gran alabanza. a great praise. Y ellos alzaron unánimes la voz. And they lifted up their voices with one accord. De nuevo unánime, en un mismo espíritu. With one accord right there. Todos ellos alzaron la voz All of them lifted up their voices. y oraron a Dios públicamente, ¿no? And they prayed publicly to the Lord. ¿A quién oraron? Al soberano Señor, al Padre. To whom did they pray? To their sovereign God, the Father. A propósito, hermano, la mayoría o todos los ejemplos de oración van dirigidos al Padre. Most of the examples are directed to the Heavenly Father. Y le dicen como soberano Dios: And they tell him as a sovereign God, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, you are the God that made the heavens and the earth, el mar y todo lo que en ellos hay. the sea and all that is in them. Enfatizando, alabando la soberanía de Dios. And they emphasize the sovereignty of God. Hermano, ustedes pueden ver que ellos citan And they cite it right here. Salmo 2, versículo 1 y 2, Psalm chapter 2, verse 1 and 2. donde David dice que por qué se juntan los pueblos contra tu Cristo, ¿no? And that's when David said, why do the people rage and imagine vain things? Es importante hacer una aclaración aquí, And we had to make an acclaration here. que ellos lo que están haciendo es una aplicación a lo que iban a continuar a decir. And they were making an application to continue saying what they were saying. Por ejemplo, que se iba a juntar Pilato, el pueblo de Israel, los gentiles, en contra de Jesús. Saying that
Pilate and the people of Israel and all of them were going to gather together against Christ. Es una aplicación. They were making an application. Pero el cumplimiento profético de Salmo 2, del 1 al 2, But the fulfillment of this prophecy of Psalm 2, 1 and 2, es al final de los tiempos. it is at the end of the times. Pero aquí hacen una aplicación. And here they are making an application. Hermano, y la oración fue respondida. And the prayer was answered. ¿Cómo fue respondida la oración? How was that prayer answered? El lugar donde estaba tembló When the place that we're at, it shook. y todos fueron llenos del Espíritu Santo. And all of them were filled with the Holy Spirit. Y así pudieron continuar hablando con denuedo el Evangelio. And they continued speaking with boldness. Amén. El otro pasaje, And another passage, Hechos 12:5, Acts 12:5 y los versículos también del 12 al 17. and verse 12 through 17. Le voy a leer rapidito el versículo 5. He will read verse 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, míralo ahí otra vez, la oración, You can see right here oración en público común de la iglesia, that the church was praying, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es maravilloso it is marvelous cuando la iglesia when the church se une en congregación, no todos juntos, is united as a congregation para orar por una causa, por un motivo. to pray for a purpose. Dios oye la oración de la iglesia. The Lord hears the prayer of the church. Y como había dicho Pastor Daniel, siempre nos contesta. And as Pastor Daniel said before, he will always answer. Siempre o nos dice sí, He will say yes o nos dice no, or no o nos dice espera. or wait. Pero recuerde, But tú remember, no puedes limitar a Dios. You cannot Limitar a Dios. you can never limit God. Recuerde que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Our thoughts are not his thoughts. Nuestros caminos no son sus caminos. Our ways are not his ways. Como dice Isaías 55. As Isaiah 55 says. Y muchas veces nos responde And many times he will answer de una manera que ni nos imaginamos. in a way that we cannot even imagine. Y a veces nos da más de lo que estamos esperando. And he will give us more than we are expecting. A Dios no podemos limitarlo. We can never limit God. Amén. Otro pasaje importante, mis hermanos, Another important passage de la oración pública. talking about the public prayer. Lo podemos ver en Hechos 16:25. Acts 16:25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Se acuerdan? Entiendo que eso fue en Filipos. Paul and Silas were in jail at Philippi. ¿Se acuerdan la historia del carcelero, verdad? And you remember de Filipo. the jailer, the Philippian jailer, Pues ellos estaban orando y cantándole al Señor. they were praying and praising the Lord. No sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. I don't know if that happened to you, but it happened to me. Pero he orado y he terminado cantando. I have been praying and then I end up Es singing. hermoso. And that's beautiful. Y sí, esta es una oración también pública. And yes, it is a public prayer. Otro ejemplo de oración pública, Another example about prayer, public prayer, Hechos 20, versículo 36. Acts 20:36. Dice así, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esto es Pablo en la iglesia en Efeso. This is Paul at the Ephesian church. Estaba, después de él haberlo amonestado, After he gave them an admonition, ahora él oraba junto con ellos he was praying with them, y ellos oraban por él para que él siga su viaje misionero. and they were praying for him that he will continue his missionary trip. El sexto ejemplo, hermano, Hechos 21:5. And Hechos Acts 21:5. 21:5. Cumplidos aquellos días salimos, acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. En este caso el grupo consistía de familias enteras. And in this case, it was whole families praying together, Fue una oración de despedida. and it was a farewell prayer.
Hermano, y el último caso que le voy a dar de oración And pública, the last case I will give you, talking about public prayer, Hechos 27, versículo 35. Acts 27:35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer. Hemos visto 7 ejemplos We have seen 7 examples de la oración pública. about public prayer. La Biblia también nos llama a orar como congregación. The Bible talks about praying as a whole congregation, Y es importante, hermanos, and it is very important que tomemos la oración en serio como congregación. that we take prayer seriously as a congregation. Le voy a dar 9 tips, ¿cómo se dice? 9 tips, 9 hints, 9 Advices. sugerencias 9 suggestions de cómo orar públicamente de una manera más adecuada. how to pray publicly in a better way. O sea, no crean que yo oro perfectamente. Yo peco de varias de estas cosas que le voy a decir que hay que evitar. I sin in some of these things that we had to avoid, so I'm not perfect. Y vamos a comenzar. And let's start. Es primero, tratemos de evitar la oración solemne. Tratemos de evitar la oración teatral. Okay, try not to pray like if you are in a theater. Dios, Padre, amado, you know what I mean. Exactly. Say, simply, my God, God, thank Jesus. Sean simples, mi Dios Jesús. Continúa en inglés. Vamos a tratar de evitar también Let's avoid la oración del solamente. the prayer of the only. Solamente, Señor, te Only, my pido. God, I ask you. Solamente bendice, solamente haz Only aquello. bless, only this, only that. Tratemos de evitar el solamente. Let's avoid that, saying only and only and only. Tratemos de evitar el Padre, Señor, cada 2 palabras. Let's avoid saying, Father, my God, every other 2 words. Padre mío, Señor mío, Padre mío, Father, Señor mío. my Father, my Father, my Father. Tratemos de evitar de decirle a Dios lo que Él conoce. Let's avoid telling God what He knows. Tú conoces, Señor, que Juan está enfermo. Mira, no. You know, Lord, that Juan is sick. No. No. Padre, Juan está enfermo. O sea, tengo conocimiento de eso. Lord, Por I know favor, that he's sick. ayúdalo en esto, dale salud. Helping in this way and giving help. Eso demuestra conocimiento, ¿no? That shows knowledge. Cuando le indiquen, hermano, And when somebody tells you que ore por la comida, that pray for their food, no ore por el mundo entero. don't Ore por la pray comida. for the whole world. Pray for the food only. Hermano, esto es muy importante. And this is very important. Evitemos hacer la oración del pago contra el pedido. Let's avoid making prayer about the payment for what was asked for. Hay un ejemplo claro y es el del carcelero de Filipo. And it is a clear example, the Philippian jailer. Y hermano, por eso que tenemos que tener conocimiento de la palabra. And this is why we have to have knowledge about the word. Hay promesas en la Biblia There is promises in the Bible que están dadas en un contexto específico y a una persona en específico. that are given with a purpose to a person there in the Bible. Por ejemplo, el carcelero de Filipo, For example, for the Philippian jailer. que le dice a Pablo, cuando ven que se iba a matar pensando que los presos se habían ido, When he was gonna commit suicide because he thought that the prisoners left, Pablo dice, espérate, aquí estamos todos nosotros. Paul said, hey, stop, because we all here. Y él, de toda esta situación, creyó en el Señor, quería pasar a ser un cristiano, al ver cómo se comportan los cristianos. And the way that the believers behave, he said, I want to be a believer. Y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? What do I need to do to be saved? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus y Christ, serás salvo tú y tu casa. and you and your house will be saved. Eso no significa, hermano, que la casa de todos nosotros
todos nuestros familiares van a ser salvos. And that doesn't mean that all of our family members will be saved. Eso fue para el carcelero de Filipo. That was directly told to the Philippian jailer. ¿Por qué, hermano, tenemos que tener cuidado con eso? Why do we have to be careful with this? Porque muchas veces entendemos que la palabra falla. Because many times we think that the word is wrong. Y la palabra nunca falla. And the word never fails us. Amén. Amen? Amén. Hermano, y la última sugerencia que le voy a dar And the last suggestion I will give you, es que tratemos de evitar. let us avoid, Miren, la última vez que yo estaba leyendo esta Biblia, the last time I was reading this Bible, el único soberano es Dios, the only sovereign one is God. no usted ni yo. No you or me. Tratemos de evitar, Let's avoid, tenemos que evitar, we have to avoid, no debemos decirlo nunca, we can never say this, we should never say this. yo declaro, I declare, yo decreto, I give a decree, yo declaro, yo decreto, I decree, I declare, ¿cómo? Yo arrebato. I will take away, snatch. ¿Y quién es usted? Who are you? Usted es un simple siervo de Jesucristo. You are a simple servant of the Lord. El cristiano verdadero nacido de nuevo The true believer that has been born again ni declara ni decreta, cannot declare or give a decree or proclaim. el cristiano verdadero The true believer le ruega a su Señor. will beg the Lord. Amén, hermano. Amen, brethren? Hermanos, tengo tiempo para unos comentarios adicionales, ¿verdad? I have time for a few more comments. Vamos a hablar ahora un poquito, rapidito. And really quickly, let's talk about something else. Usted sabe que me encanta mucho la escatología. And you know that I love eschatology. Vamos a hablar un poquito de algunas oraciones que son escatológicas. Let's talk about a few prayers that are eschatological. Y el primer pasaje que le voy a mencionar rápidamente And the passage that I will mention very quickly es una oración que debemos de hacer is a prayer that we should make or say sobre el rapto, toward the rapture, el arrebatamiento de la iglesia. the snatching of the church. Lucas 21:36. Luke 21:36. Ajá, Lucas 21:36. 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, Watch and pray always, praying, que seáis tenidos por dignos de escapar that you will be worthy of escaping de todas estas cosas que vendrán of all these things that shall come, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. and stand firm in front of the Son of God. La palabra aquí escapar The word here, escape, en el griego in the Greek, es ekpheugo, espheugo. que significa fuera de la tierra. It will be out of the earth. De la única manera que podemos escapar de todas estas cosas de la gran tribulación The only way that we will escape all these things of the tribulation es a través del arrebatamiento de la iglesia. is with the rapture. Y debemos orar para que sí se dé el arrebatamiento And we have to pray that the rapture will happen rápido. fast, quickly. Ven, Señor Jesús. Come, Lord, quickly. Amén, amén. Otra oración que lo deberán hacer los hermanos que estén dentro de la And tribulación another prayer that the brethren that will be in the tribulation will have to make, y es por los judíos. and it is for the Jewish people, Mateo 24:20 Matthew 24:20 y Marcos 13:18 and Mark 13:18, dice: It orad says- pues to pray que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. that the escape shall not be in winter or in the day of Es rest. una oración que los cristianos, los que de verdad se conviertan dentro de la gran tribulación, Is that the deben people hacer. that will get saved will have to make this prayer in the tribulation. Hermanos, también tenemos que orar sobre el reino, And we have to pray for the kingdom. como dice la oración que el Señor le enseñó a los discípulos: venga tu reino, ¿no? And the same way that the Lord taught his disciples, let thy kingdom come. Es importante It is very important saber que lo primero que tenemos que saber es que el Mesías será el objeto de oración en el reino. that the Messiah will be the object of our prayers during the kingdom. En Salmo 72:15 pueden ver eso. Psalm 72:15, we can see that. El Mesías estará visiblemente presente en la tierra He will be visible on this earth desde Jerusalén. in Jerusalem. Tendremos allí
un templo milenial. We will have a millennial temple. Como dice, casa de oración para todas las naciones. House of prayer for all nations. El templo de los judíos era solo para los judíos, The temple for the Jewish people was only for them. pero el templo milenial But the millennium es temple para todas las naciones. is Gloria a for the Jesús. nation. Glory to Jesus. Como dice Isaías 56:7. As Isaiah 56:7 says. Y hermanos, también lo último que tenemos que saber en cuanto a este templo milenial y este reino milenial And talking about the millennial temple and the millennial reign, es que todos los gentiles, is that all Gentiles, todas las naciones, all nations tendrán que ir a Jerusalén will have to go to Jerusalem a celebrar la fiesta de los tabernáculos, to celebrate the Feast of the Tabernacles, como dice Zacarías. as Zechariah Y says. vamos a estar felices adorando a nuestro Señor Jesucristo en el reino milenial. And we will be happy celebrating this feast with our Lord Jesus El Christ. Señor añada bendición a su palabra. May the Lord add blessing to His word. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Lord, thank you for your love and mercy. Gracias, Padre, por la palabra aquí predicada en la mañana de hoy. Thank you, Lord, for the word that was preached this morning. Permite que todos nosotros, como tu pueblo, And help us as your people crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, that will grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ and your word. pero sobre todo, But above all things, crezcamos en la intimidad contigo. will grow in an intimate way with you. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. All this was asked in the name of Jesus Christ. Amén y amén. Amen, amen. Dios me lo